provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Buscamos miática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Con este comentario hago referencia a ciertas experiencias tenidas con algunas personas. Solía hacer regresiones. Unas veces no tan solo se podía recuperar lo que eran las vidas pasadas, sino los espacios de entrevidas. Ninguna narración podría hacer justicia y expresar la fantástica realidad interdimensional que convive con nosotros. Reconocer que la discreción es una virtud imprescindible en el trabajo por el despertar interior. Se nos dijo, en tono benevolente, habla más de lo que debería. Todo tiene su tiempo, su lugar y sus protagonistas. El conocimiento no es debido a la bulimia de los saberes literarios. Estos solo alimentan una dialéctica especulativa o filosófica. No dejarse embaucar por el poder material o temporal. Las gentes que van tras él son como cascarones vacíos, construyen seguridades ilusorias, creen poseer algo que no poseen. Lo esencial es poseer la propia alma, el propio ser. Todo lo que sea poseer algo temporal y material es simplemente no poseer nada. Eso lo perderemos. Nada nos pertenece de la tierra. Ni una sola hierba, ni una sola piedra es nuestra, ni siquiera nuestro propio cuerpo. El cuerpo en el que habitamos es nuestro. Nadie se lleva nada a la tumba. Aquellos que persiguen el poder material, el poder sobre los demás, son simplemente unos ingenuos. Están muy lejos del poder real. Son candidatos a vivir errando por los mundos inferiores, por las regiones de las sombras, vacías, sin rumbo. ¿Cuántas veces hemos tenido que acudir y tendremos que acudir a rescatar seres perdidos que deambulan vacíos en los espacios interdimensionales, ignorante la mayoría de las veces de su propia situación, tanto energética como de su propia alma? No reconocen que ya no tienen cuerpo físico y por tanto que ya no tienen por qué continuar con sus hábitos físicos, con sus actitudes personales. Ahora estos hábitos los limitan. Aquellos que se aferran a clichés y a comportamientos que cultivaron en el mundo físico de nada les sirven al otro lado. Las reglas que rigen los mundos internos no son las mismas que el mundo físico. Es entonces la hora de la verdad, cuando uno puede evaluar el nivel de lucidez y de conciencia de cada uno, el nivel de iluminación. Qué lamentable es comprobar que la gente cuando abandona el cuerpo físico se autolimita y engaña, arrastrando enfermedades al otro lado a otras dimensiones que ya no tienen vigencia. Se han acomodado tanto en su propio malestar que creen que es un malestar del alma. Ese malestar lo pudieron tener en el mundo físico, pero allí ya no lo tienen. No hay necesidad para continuar sufriendo. Así, en el otro lado se encuentran personas que todavía tienen el hábito de estar paralíticas, ancianas, de estar en las camas, y eso ya no tiene ninguna razón de ser. Se aferran de forma alucinatoria a ese estatus que tenían en el plano físico. Allí no hace falta ser campesinos, ni banqueros, ni arquitectos, ni pintores, ni políticos. Allí no hay por qué mantener vehículos. Allí aquellos que valoran lo que tenían materialmente suelen estar aferrados a sus sueños. Sueñan continuamente que están viviendo. Se aferran al mismo modo que les caracterizó en el plano físico. Algunos todavía no se han desprendido de sus enfermedades a nivel psíquico, continúan estando enfermos psíquicamente, aunque ya no poseen el cuerpo. La visión que se poseen de sí mismos es como enfermos, y por eso no conciben su nuevo estatus. Están apegados psíquicamente a sus enfermedades, a sus hábitos mentales, y es difícil quitarles de ese error de percepción. Tienen que ser ellos mismos los que despierten voluntariamente, que despierten de su alucinación. Deben desengañarse ellos mismos, de lo contrario se les podría confundir aún más. No conciben otra alternativa y prefieren continuar con una visión conocida de sí mismos. A veces algunos consiguen darse cuenta de lo ilógico de su situación y despiertan de su sueño, pero otros permanecen en esa fase hipnótica de autohipnosis por mucho tiempo, por un tiempo indeterminado. Se siente muchas veces impotencia cuando se comprueba el triste estado de sueño e inconsciencia de la humanidad.
No se trata de alimentar temores ajenos o antiguos. La gente continúa ignorante de estas realidades interiores. Se ha mentido tanto y se ha manipulado tanto sobre el tema. Es mucha la casuística, los casos que podríamos narrar al respecto. Una vez una persona sentía como si en el entorno alguien estuviera llorando, quejándose, y seguimos el rastro de aquel llanto, de aquel sufrimiento, como si un niño estuviera llorando desconsoladamente. Y pudo ver esta misma persona que ese sufrimiento, ese sonido le llegaba de alguien que se había suicidado recientemente. Intentamos conversar, intentamos armonizar aquello, no hubo manera de que entrara en razón, pero sí le dimos una dosis de realismo para que esa persona que había obrado de esa manera se diera cuenta que ahora tenía otro estatus, otra situación y que tenía que enfrentarla de forma armónica. También, en otro momento, otra persona estaba viendo como si hubiera muchas almas en pena, como llorando, como si estuvieran en un lugar cenagoso. Las vio como si fuera una especie de mar de personas que levantaban las manos en un estado de angustia, de desesperación, clamando en mitad de esas ciénagas a que alguien les ayudara a salir de allí. La persona que estaba viendo la imagen en esa visión vio como si se estuvieran abriendo un claro en el cielo, igual que cuando está nublado se abre entre las nubes un claro y pasan los rayos de la luz del sol. Pues ocurrió lo mismo. Algunos seres levantaban las manos y se abría el cielo, y entonces empezó a emerger la figura de lo que en la tradición cristiana sería la figura de la Reina de los Cielos, de la Madre de Dios, de María. Para muchos es la Madre Eterna o la Madre Divina, llamarle como queráis. Y desde arriba, con la misma postura que se le da a la milagrosa, es decir, la Madre de Dios con los brazos extensivos como una madre, estaba emanando luz. Esa luz lo que hacía era elevarlos, es como si los estuviera alimentando, y así esas almas en pena se podían elevar hacia arriba. Esto da a entender de que cierta parte de la creencia cristiana católica, tiene su fundamento en esto, que muchas almas del purgatorio, muchas almas que están penando, es la propia energía, llamarle materna o femenina de la divinidad o de los cielos, la que va en rescate de sus hijos, de nosotros en este caso, de esas almas que están penando, que no están desamparadas. Haciendo el Camino de Santiago, llegué a la población de Puente de la Reina. Iban cantando un grupito de alberos, son unas rondallas, pasando por las calles el día de Santiago cantando un cántico de alabanza a Santiago. Los acompañé, entré con ellos en la iglesia, que resultó ser un convento de clausura. Había una persona, llevaba un crucifijo y llevaba una campana. Sonó la campana unas veces y entonces dijo: un Padre Nuestro y una Ave María para las almas del purgatorio. Es algo que en algunos lugares ha ido perdiendo, que es recordarse a las ánimas que están en el purgatorio. Aquí la gente del mundo físico se ha acostumbrado simplemente a prestarle atención al mundo físico. Es importante también la atención a aquellas almas que ya abandonaron el mundo físico. Nuestras oraciones, nuestra actitud ayuda a salvarlas. Una actitud de cariño, no tan solos con los que están en el mundo físico, sino con los que están en otras dimensiones. A esto puedo añadir que a veces algunas personas es como si notaran la injusticia en el mundo, una sensación de desconsuelo, de desamor. En este caso es una persona muy afable, muy cariñosa, que está continuamente en una actitud de ofrecer su cariño al mundo, de dar cariño, de dar amor. Lo da físicamente, lo da en su personalidad, en su pronto. En algunos momentos esta persona caía en un estado como de tristeza, como de sufrimiento, pero que no era suyo, sino que sentía de que en aquel momento tenía como la necesidad, como un sentimiento de llorar, pero no es un llorar desconsolado de alguien que le han hecho algo, sino que es como un llanto que no sabía bien exactamente a qué venía, pero era como una sensibilidad, como aquel que está escuchando una música nostálgica o triste. Esta persona le ocurrió lo mismo, sea por la relajación, sea por la circunstancia, de en su sensibilidad llorar, como si le cayera por el rostro una lágrima que iba bajando. Oyó una voz que le decía: cada una de tus lágrimas está salvando un alma que está penando en el purgatorio. Tu sufrimiento, tu pena, ayuda a salvar almas. En esto quiero dar a entender de que todos estamos conectados, los del mundo físico y los de otras dimensiones. No es posible que la Tierra se convierta en un paraíso si no son purificadas también las otras dimensiones.
La función sería purificar, como si fuera una brigada ecológica, el plano físico, pero también otras distintas capas que van como acompañando. Hay muchos casos como estos. Habrá que limpiar esas regiones de sombras y dolor que están interfiriendo en los distintos niveles de la conciencia planetaria. El planeta no puede evolucionar sin limpiar las subdimensiones, ya que interfieren, contaminando psíquicamente y emocionalmente y energéticamente. Es muy normal que a veces la gente, cuando está viendo las noticias, sienta el sufrimiento de los niños, sienta el sufrimiento de personas en situación de injusticia. Esto es la empatía que nos convierte en humanos. A más, a veces notan tristeza en su cuerpo y no saben exactamente a qué es debido. Es como si el dolor estuviera suspendido en el aire, como si la gente, cuando está sufriendo en su soledad, cuando está sufriendo en la noche, la falta de cariño, la falta de comprensión, la falta de justicia, cuando se sienten como abandonados, estuvieran emitiendo hacia el entorno. Es la tristeza y la defraudación, la injusticia colectiva lo que están notando. Una vez una persona quería consultar, quería saber por qué tenía miedo cuando era pequeña de ir a una de las habitaciones de la casa. En este caso es la habitación de sus padres. Recuperando la capacidad de visión, sino al estar sensibles, es como una especie de regresión. Uno cambia de dial y pasa del mundo de las imágenes físicas, tal como las conoce, a notar qué es lo que está viendo el alma, qué es lo que está sintiendo el alma. No tan solo se registra las imágenes, los sonidos, los olores, que nos llega a través de los 5 sentidos. El alma también siente. Esta persona comentaba que de pequeña sentía miedo al acercarse a la habitación de sus padres. Quisimos averiguar qué es lo que ocurría allí. Estuvimos como explorando sensitivamente cómo era la casa y podía notarse el cúmulo de la energía negativa. Es igual que la suciedad, igual que la borra, el polvillo que a veces queda en las casas. Igual ocurre con la energía. En los rincones, las penas, las angustias se notaba. Intentamos recuperar secuencias de la infancia, haciéndole otra vez sentir que se estaba acercando para enfrentar ese miedo que tenía al abrir la habitación de los padres. Le sugeríamos que abriera la puerta. ¿Qué es lo que percibía? Inmediatamente le vino la imagen como de un monstruo. Ya no estaban sus padres, habían fallecido hacía unos años, y al recordar aquellas escenas de la infancia sentía que en la habitación de sus padres había como un monstruo. Quisimos averiguar si realmente era una entidad viva que estaba allí como una larva subsistiendo en aquella habitación, y lo que comprobamos es en una especie de nubecilla o de nubarrón que flotaba en el entorno o quedaba en un rincón de la habitación. Desde allí se mantenía como hostil, como si fuera un animal que quisiera hostigar, amedrentar a todo aquel que entraba. Quisimos averiguar qué era aquel ente, qué era aquel tipo de fuerza que había allí. Lo que la niña veía cuando era pequeña, eso que le daba miedo, ese ente de acecho, era que sus padres pasaban muchas veces en aquel dormitorio situaciones tensas, situaciones que posiblemente eran denigrantes, a veces se podían llegar a insultar, a ofender, había como una cierta tensión, una hostilidad. Esa energía se iba acumulando a medida que iba pasando el tiempo. Quizás los padres se habían acostumbrado a dormir allí, pero ellos mismos habían generado, igual que se genera olor, los pensamientos, las emociones, todo aquel ambiente de hostilidad, de vejaciones, de sensaciones, de emociones negativas, se había condensado. No era suficiente con airear, con abrir las ventanas, sino que se había condensado en aquella habitación. Eso es lo que percibía aquella niña. Intentamos purificarla y disolver aquellas nubecillas. De estos casos hay muchos. Gente que cuando llega a los lugares presiente la energía. No simplemente el olor, sino la sensación que se ha ido acumulando. Disgustos, injusticias, vejaciones. Todo esto queda en el entorno. Los niños a veces notan el ambiente de hostilidad, de frustración, de enfado que ha habido en la casa, sin necesidad de que nadie les diga nada. Les preguntan, ¿qué ocurre?
Los padres, la gente alrededor, para calmar al niño le dicen no pasa nada, no ocurre nada. Pero saben que allí hay un silencio tenso, una situación tensa. Esa energía queda en el entorno. Esto en una casa, pero también queda colectivamente. La sociedad, a través de los odios, de los sentimientos de rencor de unos hacia otros, se va creando psíquicamente y colectivamente unos entes, unas fuerzas, como unas nubes que tienen vida propia. Intentan incluso alimentarse. Así, muchas personas en la fase de la infancia, de la adolescencia, se hacen sensibles a esos odios, a esos rencores, a esos sentimientos a veces grupales, sea por la lengua, sea por los estatus, de unos hacia otros. Eso que son como nubes que se van acumulando en el entorno, tarde o temprano tendrán que descargarse. Y mucha gente se convierten en una especie de medium, canalizadores de ese malestar familiar, de ese malestar colectivo, y luego descargan aquel sentimiento, aquellos pensamientos de una forma física. Puede ser en forma de agresión hacia unos o hacia otros. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos llegando a emanar. Así, podría recordar a algunas personas que a veces lloran por desamor, por la crueldad, la falta de sensibilidad del entorno. No lloran por el egoísmo, sufren en carne propia el dolor ajeno, hacen suyo el sufrimiento de otros. Realmente viven la vida en un sufrimiento empático. Estos seres que tienen sensibilidad en su propio ser se convierten en entes de filtro, son purificadores del entorno. Lo pueden hacer de dos maneras, sufriendo ellos el dolor impreso en las casas, en los lugares, en las poblaciones, en las naciones, los colectivos. Pueden ser los que descargan esa energía, los canalizadores de esa energía negativa, o pueden convertirse en purificadores de iluminación a través del cariño, a través de una actitud de comprensión, que no de pensamiento ni de ideología, que a través de ello fueran purificando, como si fueran unos riñones. Así, muchas de estas personas sienten que hay un dolor, a veces en las mujeres, a veces en los niños, a veces en las personas desvalidas por su propia condición, y ellos se sienten portavoces de aquella persona que está en paro, de aquella persona que está necesitada, de aquella persona que tiene aquella enfermedad. Así, poquito a poco, esas actitudes, la empatía, que es lo que nos convierte en seres humanos, la tenemos que purificar todos. Es decir, que los residuos que genera el individuo tienen que ser purificados colectivamente. No es suficiente con que uno esté creando residuos y que los lance y se despreocupe, sino que todos esos residuos al final nos influyen los unos a los otros. De gota a gota, de grano en grano, se va haciendo el montón, se va contaminando el psiquismo colectivo. Estos seres vienen a veces a purificar el entorno. Tienen no que convertirse en guerreros ni en paladines de causas perdidas, sino que tienen que ser filtros neutros. Sufren en carne propia el dolor ajeno, hacen suyo el sufrimiento de otros. Realmente viven la vida en un sufrimiento empático. Alguna vez, alguna persona se ha acercado diciendo: no sé qué me ocurre, no sé qué me pasa, pero lloro y no sé la razón exacta por la que estoy llorando. Y aquel día se siente triste, se siente como apagada. Si tuviéramos que estar investigando, posiblemente habría una causa. No es que aquella persona sea susceptible, que tenga una sensibilidad a flor de piel, sino que esa sensibilidad es ocasionada algunas veces por dolor de personas físicas y a veces por almas que están en el otro lado. Así pueden llegar a sentir el dolor de los familiares, me da el corazón, un hijo, una pareja, que algo le está ocurriendo. Están preocupados, están angustiados, no de una forma neurótica ni patológica, sino sensitiva. Hay almas, no en el plano físico, sino en zonas del purgatorio, en zonas del limbo, en otras zonas no físicas, que andan perdidas, y de una forma o de otras unas personas se sienten vinculadas, pueden llegar a lugares que ha habido dolor, hay una energía negativa. Muchos son los casos, hay casas cayentes que están allí habitando porque ocurrió algo, hubo una situación, un dolor que se ha ido como acumulando. A veces son personas que han fallecido atormentadas por ese dolor y otros las captan. Es la luz, la iluminación, el cariño, la comprensión lo que hace que el entorno se purifique.
Entre todos tenemos que elevar la vibración del mundo. No es suficiente con purificarnos nosotros. Esa actitud que algunos creen de que es suficiente con que uno encuentre la serenidad, la armonía. No, porque una vez que uno haya limpiado su propio psiquismo, sus propias emociones, sin que se dé cuenta, estará también purificando el psiquismo y las emociones colectivas generadas por la colectividad. Asumimos como carga propia la carga de los demás, aquellos que los demás o no tienen fuerza o no saben cómo eliminar ese sufrimiento. A veces uno se encuentra con personas que dicen: necesito contarle a esto a alguien, necesito descargar esta pena, necesito que alguien me escuche. Esta posiblemente era una de las funciones que tenían los sacerdotes, escuchar el remordimiento, escuchar el dolor de aquellas personas, para absolverlos, para dejarlos que fueran en paz. Aquello que solían decir, que lo que se ata aquí en la tierra también se ata en el cielo, también lo que se desata aquí en la tierra también se desata en el cielo, dando a entender de que el sufrimiento, el dolor, el remordimiento que se tiene aquí, también se tiene a nivel interior. Hay personas que por su aporte de luz, comprensión, por su estar, dan serenidad y dan armonía. Son necesarias estas personas. En los entornos familiares todos conocemos de algunas personas que solo su presencia ayuda a calmar los ambientes, ayuda a disolver las tensiones, a apaciguar el sufrimiento, a tranquilizar los entornos. Puede ocurrir esto en la casa, puede ocurrir en colectivos sociales, pero también puede ocurrir en las clínicas, puede ocurrir en centros penitenciarios, puede ocurrir en distintos lugares. Personas que calman, que armonizan, que disuelven la hostilidad. Esta sería una de las funciones del retorno de estos seres más o menos iluminados, siempre y cuando su sensibilidad la sepan llevar bien, la sepan llevar en un cierto control. También se da el caso de personas que ese sufrimiento ya no lo pueden soportar. Sienten que están cargando sobre sí un dolor que no les pertenece, y algunos no pueden con esa carga, no pueden con la suya, no pueden con la de los demás. Sería una de la forma de cancelar el karma pasado. Por amor hacia la colectividad, estas personas purifican los pecados colectivos. Se nos queda mucho que por el dolor y el sufrimiento del Cristo fueron perdonados los pecados de toda la humanidad. Quizás no fue suficiente con el sacrificio, la comprensión y el amor que otorgó Jesús el Cristo hacia la humanidad, pero se dio un salto cualitativo. Posiblemente hubo un antes y un después de su presencia en la tierra. Por eso se cree que la segunda llegada ya será la purificación definitiva. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, no como un juez de justicia, sino como un ente de luz y de purificación. Cuando hay un entorno oscuro, no es cuestión de batallar contra la oscuridad, es cuestión de encender la luz. En el momento en que se enciende la luz, se purifica. Recuerdo la anécdota que se decía sobre Ramakrishna, un yogi de la tradición del Bhakti Yoga, de que algunas veces cuando llegaba a algunos lugares, algunos espíritus oscuros le decían que marchara de aquel lugar, que su sola presencia, su sola luz les estaba agrediendo, los expulsaba de aquel lugar. Sentían amenazados. Ellos ya poseían aquel entorno y un ser de luz, un ser en armonía, un ser con cariño, disuelve, purificar aquello que otros no tienen la fuerza y no están haciendo. Entre la gente común y corriente del mundo se están paseando auténticos dioses. Desde aquí podemos dar nuestro testimonio. Son lo que en términos budistas se denominarían bodhisattvas, incluso en términos cristianos santos. Seres que han conseguido un alto nivel de evolución interior, un alto nivel de iluminación, que han encarnado parte de la divinidad dentro de sí, que han revestido su conciencia de luz, estando cercana a la propia divinidad. Tienen latentes dentro de ellos facultades físicas y metafísicas más allá de la comprensión humana. Son seres que a lo largo de sucesivas vidas han ido recorriendo el camino de la divinización y que por cuestiones diversas están aquí entre nosotros. No son ni uno ni dos. La inmensa mayoría de ellos desconoce su realidad interior. A veces se les manifiesta destellos de facultades, aunque no siempre. Debido a la desinformación, suelen creer erróneamente que están sufriendo algún tipo de trastorno, sea físico o psíquico. Algunas veces buscan ayuda en los terrenos de la psicología o de la psiquiatría, en la medicina o en la religión. Pero en vez de conseguir la tan ansiada ayuda, todavía se les confunde más. Sea como sea, son mal comprendidos y son mal asesorados.
Algunos de estos seres pasan por la vida quejosos de todo lo que los rodea, sintiéndose a sí mismos vacíos. Nada consigue llenarles. Se sienten como rebeldes existenciales, como rebeldes sin causas, aunque sienten en la profundidad de su ser de que tienen una causa oculta, un vacío que llenar, diciéndose entre sí que la vida no merece la pena. Suelen estar en este continuo lamentarse. Es lamentable que, teniendo latente tan gran potencial interior, vivan algunos de ellos en la marginalidad. Algunos facultativos y religiosos no comprenden a las personas que tienen delante de sí. Algunas personas sienten presencias, las ven o las oyen y se aturden por ello, creyendo que es fruto de su imaginación o que es un síntoma de un desequilibrio mental, siendo todo lo contrario. Suele ser una señal de un despertar. Tienen acceso sensitivo a otros niveles de la realidad. Si así lo desean, conviene entonces investigar a qué niveles o frecuencias internas tienen acceso, cómo conseguir canalizarlas, conocerlas, objetivarlas y manejarlas con soltura, despejando de ella todo lo que serían interferencias. En su desorientación suelen estar insatisfechos con la vida y consigo mismo, creyendo que pesa sobre ellos un castigo o una maldición. Creen que no tienen derecho a la felicidad. Caen una y otra vez en estados de autocompasión o de depresión. Dicen aquello de nadie me comprende, nadie me quiere. Se suelen sentir excluidos de lo que sería el grupo. Algunos de estos seres vienen de niveles muy elevados de la luz, sufriendo un proceso de inadaptación cuando llegan o renacen en el plano físico, viviendo sin saberlo una continua añoranza de su procedencia. Añoran esa luz, ese paraíso, ese equilibrio que no encuentran aquí en la tierra. No conocen de que posiblemente su función sea atraer ese cielo, despertar el equilibrio otra vez dentro de ellos y, por empatía, compartirlo con los demás. Lo que ocurre es que han olvidado su misión en el plano físico, y es precisamente la de hacer de puente entre el cielo y la tierra, entre las distintas regiones nirvánicas, celestiales o de luz viva, a lo que suelen pertenecer por derecho y por mérito propio. Han venido para elevar el nivel vibracional, el nivel de consciencia en la tierra y de la gente que la habita. Sin saberlo, sus llantos, sus sufrimientos son una auténtica bendición para la humanidad. Cada vez que una persona sufre de desamor, de incomprensión, ocurre que desde las regiones celestiales se desprende mucha luz hacia ellas, intentando consolarlas, aunque ellos sientan de que nada les consuela. A la vez también esa luz sirve para salvar de la agonía a muchas almas en penas que habitan en los mundos de purificación, que habitan en las distintas regiones del inframundo. Les llega esta luz por rebote. Esta es una manera de purificación tanto del mundo físico como para otras regiones existenciales. Primero se crea una demanda real de esa luz viva, de esa luz consciente. Luego la luz desciende para satisfacer esta demanda, iluminando y purificando ese nivel. Esa es una de las formas que tiene el cielo para descender a la tierra. Viene porque desde aquí se pide que se venga. El cielo no se impone, el cielo se reclama. Esta es una de las partes más dolorosas de la misión de los bodhisattvas, sufrir en carne propia la falta de luz y el alejamiento que ello supone del espíritu divino de ser. Sólo los que conocieron el bienestar pueden añorarlo y pedirlo. Sólo los que conocieron la felicidad saben lo importante y el beneficio de tenerlo. Sólo los que conocen la verdad pueden reconocerla. Sólo el que estuvo sano y enfermó aprecia lo importante que es tener salud. Sólo los que conocen la justicia pueden luchar por ella. Aquellos que siempre han vivido en la oscuridad, en la indolencia, creen que ésta es permanente. Por eso hacen falta seres de luz que vivan entre nosotros para atraer el beneficio hacia todos. Eso forma parte de su sacrificio y de su entrega amorosa hacia la humanidad. Serían comparables a esos voluntarios en las tareas humanitarias. Dejan el bienestar cómodo de sus lugares de orígenes para compartir su ser y su saber con los que consideran más desfavorecidos, sumergiéndose ellos mismos en la necesidad. Reclaman que esa luz, que esa conciencia, que esa justicia, que esa dicha vuelva otra vez a ellos y con ellos a todo el entorno. Si quieren evitar la vía dolorosa, tienen que esforzarse para volver a recuperar el poder de sus cuerpos de luz.
Han de canalizar la energía de vida por los distintos circuitos o meridianos del que se compone el cuerpo de diamante, el cuerpo de gloria, el cuerpo espiritual o el cuerpo de continuidad o de eternidad. Han de volver a iluminarse, han de volver a recorrer el camino que ya hicieron en el pasado. Así, este proceso, otra vez repetido en la tierra, es compartido como un perfume con todo el entorno. Tienen que pasar de sentirse un problema a ser la solución. Tienen que deshipnotizarse otra vez de los espejismos inconscientes del ego. Han de utilizar la fuerza que genera la crisis en ellos mismos para revelarse y elevarse, revelando y elevando también a toda la humanidad con ellos mismos. Al igual que el ave fénix de la mitología griega, han de resucitar de sus propias cenizas. Cuando un ser alcanza la dicha, el Satchidananda, la comprensión y el poder absoluto, en estas regiones nirvánicas, entonces siente a sí mismo la empatía, el inmenso dolor que hay en los demás. Ese dolor es el amor, es la compasión de esos místicos. No son buenos ni compasivos porque ellos quieren, sino porque sienten que formamos parte todos de la misma humanidad. Hacen suyo el calvario de los demás y por compasión vuelven al plano físico para rescatar a sus hermanos. Es como una persona que se licencia en alguna especialidad, que consigue la maestría, luego siente la necesidad de enseñar y guiar a otros. No hay que confundir el voluntario dolor existencial de un bodhisattva con el dolor kármico de la humanidad durmiente y egoica. Es el budismo mahayana o tibetano el que mejor describe y considera la figura del bodhisattva, aquel que hace voto de volver a encarnarse en la tierra para ayudar a otros a encontrar el camino de la iluminación, del dharma, de la liberación, de la divinización. En este voto, los Mahayana hacen un llamamiento de auxilio a la sangha, a la comunidad budista. Saben que si vuelven a encarnar, lo más normal es que pierdan el camino del Dharma, que se olviden, que caigan otra vez en las redes hipnóticas del ego, en las redes del mundo. Por este motivo los Mahayana se juramentan entre ellos para buscarse una vez que han vuelto al plano físico. Avisan a sus compañeros del lugar elegido para encarnar. Esto es similar a un rescate. En Occidente y en otros lugares no hay tradición de ayuda, debido a las persecuciones de los adeptos a las distintas vías iniciáticas a lo largo del tiempo. Se ha sufrido un continuo acoso por parte de las supercherías pseudo-racionalistas, de los poderes fácticos y pseudo-religiosos o políticos. Occidente ha llegado a ser tan individualista que estos seres divinos se las tienen que componer solos, sin ayuda, andan desorientados, perdiéndose muchos en las redes sectarias y dogmáticas, cayendo en la vulgarización de sus vidas. Incluso muchas veces, en vez de ser portador de luz, su fuerza la utilizan para reafirmar el ego en el que han vuelto a quedar atrapados. En sus crisis existenciales están desorientados, miran a su alrededor y no comprenden qué les ocurre. Pasan desde ser unos privilegiados a ser unos desgraciados. Su sensibilidad se les transforma en susceptibilidad. Casi se podría decir que en vez de ayudar a la humanidad, muchos de ellos se convierten en un verdadero obstáculo. A veces, la confusión sobre su situación es muy dolorosa. No ejercen ni de dioses ni de humanos. Están aquí perdidos. Nadie está a salvo de caerse en los espejismos egoicos. Ni siquiera los dioses pueden liberarse. Al venir otra vez al mundo físico, efectúan ciertas renuncias o sacrificios de su poder y de su conciencia divina, al fin de vivir como humanos y entre humanos. Sea como sea, el proceso es muy duro, también es esperanzador. Estos voluntarios son auténticos dragones de luz, aunque ellos no lo sepan y lo quieran reconocer. Suelen ser muy testarudos. Si no tienen interés en algo, no hay manera de convencerlos. Su testarudez es también un síntoma de su poder. Es muy difícil ayudarlos, pues tienen que salir de ellos, tienen que aceptar la ayuda, tienen que reconocerla. Lo dicho, no se les puede forzar a aceptarlas, hay que respetar el libre albedrío. Aunque estén confusos y perdidos, no se puede forzar la voluntad de nadie, ya que son muchos los factores a tener en cuenta y posibilidades que entorpecerían aún más el proceso de despertar y de comprensión interior. Tienen que ser ellos los que recuperen sus facultades interiores. No se les puede obligar, so pena de asumir consecuencias kármicas también para nosotros. No se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Es triste ver y conocer que hay seres que en otro tiempo fueron auténticos benefactores de la humanidad,
considerados muchos de ellos como grandes hombres y mujeres, auténticos maestros del Dharma, Budas, santos e iluminados. En definitiva, son seres de conocimiento que encarnaron dentro de sí esa chispa divina, siendo la inmensa mayoría de ellos en la actualidad seres vulgares y corrientes. Esperamos que llegue el día, que llegará, y no hay duda, que estos maestros despierten de su voluntario y anónimo sueño, decidiéndose a colaborar en la necesaria evolución de la conciencia crística o búdica en la tierra. Hay razones que todavía se nos escapan, y es inútil especular al respecto. Reconocer con humildad que cualquiera puede ser uno de ellos, cualquiera puede ser un auténtico dragón de luz, un auténtico Dios, incluso aquellos que aparentemente son los más torpes y necios. Mucha gente tiene los circuitos, los canales, los meridianos internos de energía limpios en sus cuerpos de luz, cristalizados y prestos a ser utilizados, pero por las razones que seas no lo hacen. Quizás sea debido a un aletargamiento egoico o debido a la desidia personal. Forman parte de un plan sobre la tierra. Son tantas las anécdotas que avalan esta realidad que nos duele el alma. El solo hecho de evocarlas o recordarlas son tan difíciles de creer que hasta los más crédulos llegarían a cuestionarla. Mucho se ha escrito y hablado de los poderes llamados espirituales. Decir que la inmensa mayoría de la gente, casi un 70%, tiene la posibilidad ya mismo de recuperar sus memorias anteriores, no especular si existe o no la reencarnación. Pueden recuperar parte de esas secuencias perdidas, no como una película, sino integrándolas en su propio ser, y con ello también las habilidades y los conocimientos que poseyeron. Pero también recuperarían sus defectos, sus mezquindades, personalidades dañinas y perniciosas para ellos y para los demás. Hace falta un propósito de enmienda y un despertar hacia la objetividad. Ello se consigue con cierta disciplina y voluntad integradora, así como liberarse de los condicionantes actuales y anteriores. Hay que ir despertando estas facultades, con paciencia, pero de forma decidida. Existen muchos guías en los planos espirituales que están dispuestos a ayudarnos y asesorarnos sobre cómo despertarlas, sobre cómo usarlas. También los hay en el mundo físico, personas capacitadas para esa guía y ese asesoramiento. No es una cuestión de utopías ni de argumentos filosóficos, no es una cuestión de entelequias. Actualmente puede ser ya una cuestión práctica. El gran potencial que tiene mucha gente, y nos hizo creer a muchos, que el cambio colectivo estaba próximo. Se suele caer en el error de pensar que aquello que es puntual y directo hacia uno mismo puede ser general, propagarse como el fuego. Uno mismo ha llegado a comprobar con el paso del tiempo que este proceso será muy, muy lento. No porque lo requiera el tiempo, sino debido a la falta de disciplina individual y al gran poder hipnótico que todavía ejerce la dinámica cotidiana, el psiquismo colectivo. Se suele decir de ayúdate que te ayudaré. Hay que continuar con este proceso de despertar interior, no estar ocioso. La constancia, la paciencia son los pilares de cualquier logro evolutivo. Tiene que hacerse desde aquí y voluntariamente. No puede forzarse el proceso. Puede ayudarse, facilitarse, pero no a violentarse ni imponerse. Hay que respetar las voluntades. El cambio colectivo se hará sin prisas en un plazo más o menos corto o largo. La globalización del planeta puede ayudar en este proceso. Valga como ejemplo de ello a lo que me refiero de los bodhisattvas, de las personas que tienen un poder latente. En un momento determinado una persona, habíamos hecho previamente unos días unos ciertos trabajos a nivel de desbloqueo energético y de apertura a nivel sensitivo, dice, es que ahora estoy en unas noches que solo veo un animal que me está acechando. En este caso era un lobo. Esta persona veía en una imagen viva, en sueños lúcidos, en sueños potentes, como se le estaba acercando como un lobo al acecho. No le estaba agrediendo directamente, pero sí le estaba acechando, y lo que estaba haciendo es huir de aquel animal, tenerle miedo, y se despertaba. La persona en la noche se iba tranquilizando y pasaba. Recuperamos la imagen de la noche anterior, pero quisimos enfrentarlo, recordando un poco la actitud que tienen los aborígenes australianos. Suelen decir en sueños que es mejor enfrentar, no huir, ver qué es lo que se esconde detrás de esa fuerza.
distintas veces lo hemos hecho y el resultado ha sido el mismo. Aquel animal que le está acechando, al final resulta ser que es como una especie de aliado, es la propia fuerza de la persona que está llamando para que esta persona asuma su condición. La persona, como le veía esa hostilidad que estaba enseñando los caninos, los dientes, acechando, pues empezó a tirarle como si fuera como unas formas geométricas, como aquel que coge una piedra y se la tira para espantarlo. Se mantenía a una cierta distancia y le iba tirando a veces triángulos, llamaradas, algo, como si le estuviera tirando objetos, sí, se apartaba un poco y luego volvía, y así lo intenta alejar, pero vuelve, lo intentaba alejar, pero vuelve. Lo que hicimos es crear un círculo como de fuego, como el de los niños que están jugando a perseguirse y hacen como una redonda alrededor. Recuerdo esto mucho de niños. Se hacía un círculo alrededor y allí uno decía casa, se sentía como protegido. Pues hicimos esto, un círculo de protección de fuego alrededor. El animal quedó a los lados, iba recorriendo por los lados, acechando, no podía entrar. Total, que lo paramos, ¿qué es lo que quiere? Como si se tratara de un ser con conciencia, y le preguntamos que por qué le estaba persiguiendo, qué es lo que quería, qué es lo que ocurría. Y entonces se identificó como si fuera el animal totémico o el nahual que correspondía a esa persona. Se presentó como queriendo decir, soy un ente, un espíritu, soy un aliado de esta persona y simplemente quiero volver otra vez a ella como una persona que tiene un perro, que tiene un animal de compañía, como una mascota. En aquel momento este lobo quedó parado delante de nosotros en ese círculo y no entraba. Poquito a poco fuimos viendo que la situación estaba calmada, que el animal estaba a la espera, y abrimos como un pasillo para ir poco a poco deshaciendo ese círculo de fuego y de protección que habíamos creado a nivel interior. Y al abrirle el círculo que tenía por delante de los pies, se fue transformando de lobo a una figura como una serpiente, pero ya en esa actitud de calma, y fue penetrando por las plantas de los pies. Esa persona iba describiendo las sensaciones que le estaba produciendo. No era una serpiente hostil, sino que era una energía que serpenteaba por los pies, subía por las piernas, y cuando llegaba a la zona del vientre empezaba a producirle como unos remolinos, como si estuviera limpiando, purificando aquella zona. Iba describiendo cómo esta sensación serpenteante iba recorriéndole el cuerpo, sentía como limpiando, como masajeando los intestinos, y luego poquito a poco le iba ascendiendo por la espalda, y ya en un momento determinado esta persona que estaba echada medio se incorporó, queriendo levantar un poco la cabeza, y dice, la estoy sintiendo como si fuera una cobra que por detrás abre los pabellones esos que tiene como si fueran unos alerones que le dan la apariencia a la cobra, que se abre por detrás de la cabeza, y esta persona físicamente empezaba a producir un sonido siseante por la vocación, y escribía que había sido como esa corriente serpentina que le purificaba por dentro del cuerpo, ascendía por detrás, y la cabeza de la cobra era su propia cabeza. Se había colocado en la nuca, estuviera abriéndose, y la cabeza fuera la misma cabeza también de la cobra. Pudimos entender que era la invitación a que esa energía que en el mundo yógico denominan Kundalini estuviera llegando hacia ella. Y así poquito a poco esta persona fue recuperando parte de ese tono vital. Da a entender que muchas personas que a veces pueden tener sueños similares de animales que se les están persiguiendo, algunas veces estos animales es la propia energía, el propio poder de la persona que quiere volverse a incorporar. Pues podía continuar más y más, esto tiene más secuencias. Luego esa persona, a través de la visión, pudimos conectar con otros seres, y estos seres nos fueron hablando de condiciones que había tenido en otros tiempos, y le daban la opción de volver a recuperar el estatus vital que tenía en otros tiempos, en otras encarnaciones. Si tuviera que dar algún detalle, esa persona prefirió dejarlo ahí para que no le estuviera distorsionando la vida normal y corriente. Este animal era como si fuera el medidor de la energía vital de la persona. En esta ocasión la energía era para devolvérsela. Hubo otra circunstancia que esta persona pasó un momento de un bajón vital. Es como si estuviera debilitada, desilusionada, no tenía ni fuerza. Y pudimos ver otra vez este lobo que bajaba por una especie de montaña, por un caminito, y venía zigzagueando, estaba débil, estaba como sin fuerza, y era la analogía, el animal que representaba que no tenía fuerza, que estaba famélico, que estaba débil, es la propia debilidad vital de esta persona.
Entendimos entonces que no es que el animal estuviera débil, sino que esta persona estaba haciendo dejación de su propia energía. Había asumido un rol de víctima ante las circunstancias personales, familiares o anímicas. Es como si se estuviera suicidando vitalmente. Y a este animal totémico le venía a llegar a significar de que esa debilidad era suya. Otro caso análogo al que os contaba del lobo fue una persona que veía también así en sueño que le estaba acechando como una especie de pantera negra. Soñaba que corría por las calles, que intentaba huir de ella y le iba como acechando de forma continua. Recuperamos esta secuencia, porque también os cuento, muchas personas tienen capacidad de visión, simplemente hace falta de modularles y ordenarle, que las visiones no caigan en fantasía. Igual que se puede hacer una regresión, se puede también ordenar estos espacios oníricos, aprovechando esta misma capacidad de visión. Volvimos otra vez a los momentos en que se sentía amenazada y acechada por esta pantera negra, iba huyendo y entonces entró en un edificio, en una casa, fue subiendo y se escondió en un piso. Cerró la puerta para que no entrara esta pantera. Sentía como que estaba empujando, que estaba arañando la puerta, volviendo a recuperar la actitud similar a antes de, bueno, a ver qué es lo que ocurre. Es un sueño, por tanto, no tiene que afectarnos. Vamos a ver qué es lo que hay detrás o qué es lo que esconde esta pantera. Mirando por la mirilla de la puerta, le fuimos sugiriendo que abriera la puerta y entonces ese animal poquito a poco se iba calmando, dejaba de tener esa actitud hostil y fue como calmándose. En esos momentos se produjo como una conexión, como si se conocieran de mucho tiempo. Esta persona y la pantera se pararon, como aquel que conoce. Se puso de pie la pantera y se lanzó como un perrito, colocando las manos encima del cuerpo de la persona que lo había soñado y que había estado huyendo las noches anteriores. Y al colocarse encima, poco a poco se fueron fusionando. Esta persona iba describiendo que es como si la fuerza de aquella pantera se integrara con la suya. Y así convenimos poco a poco con unas personas y con otras que existen los nahuales, que existen estos animales que son como los custodios de nuestra propia energía vital, que están a la espera simplemente de que reconozcamos o que les invitemos otra vez a volver a nosotros. Esta sería una gran oportunidad para que la humanidad diera un salto cualitativo. Otras veces, que algunas personas sueñan que tienen como un niño dentro de sí mismos, a veces es orondo, está sano, está pletórico de salud, y otras veces lo ven famélico. Por ejemplo, una persona determinada se veía que dentro de su propio vientre era una chica y veía que en su bajo vientre había como un niño gestándose. Lo que preguntó es, ¿esto qué es una visión de futuro? ¿Esto quiere decir que voy a volver a quedar embarazada? Con la expectativa, sea del tipo que sea, es decir, como para prepararse o no prepararse como simbolismo. Y luego comprobamos que no hacía referencia a que esta persona en un futuro iba a quedar embarazada, sino que realmente muchas personas tienen en su propio vientre a la propia divinidad, tienen en su vientre la gestación de la divinidad. Alimentando su propia fuerza vital, están alimentando a la divinidad. Es el Hijo del hombre, el Hijo del ser humano, naciendo dentro de nosotros mismos. Hay muchos casos como estos, hemos estado repasando a través de regresiones, no simplemente para saber si he sido un personaje famoso o no, sino las circunstancias en que se ha vivido, a veces agradables, otras veces desagradables y también muchas veces vinculada a este mundo de la espiritualidad. No se trata de que todo el mundo sean los mejores, pero sí que hay que llegar a reconocer que aquellos que les interesa de forma sincera y sentida este mundo de la espiritualidad posiblemente no es porque sea una novedad actual de esta vida, sino que lo que están haciendo es recuperando un sendero que ya caminaron en otro tiempo. Para ellos entonces es importante, si así lo creen necesario, recuperar esas vivencias e integrarlas, porque tiempos ya de que la humanidad despierte, no simplemente en el espacio-tiempo físico que estamos viviendo, sino en una macropersonalidad que integre las otras vidas, sea como hombres, como mujer o por las circunstancias que hayan pasado. Se trata de poquito a poco ir ya integrando todos los tiempos. ¿Qué más puedo llegar a decir al respecto? Para dar a entender de que son muchos los casos. Sería una gran injusticia humana y divina creer de que el sufrimiento es algo que nos toca como la lotería, sea en enfermedades, sea personas en bienestar o personas en el malestar. Al final, la gran conclusión es de que todos formamos parte de una gran familia
y nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Los que unos ensucian tendremos que limpiar entre todos. Es decir, no es una cuestión de siempre ir a buscar al culpable y decir, bueno, tú que ensuciaste, tú que emanaste, tú vas a ser el encargado de limpiar eso. No, al final somos todos los encargados de todos. Es la gran hermandad o la gran fraternidad o la gran humanidad. Este es el sentido de esta presencia por la cual van viniendo esas personas de los planos elevados, van reincorporándose, son necesarios. Tenemos que llegar a considerar también de que el plano físico es como un lugar no de transición, sino un lugar de confluencia de seres intercalados. Hay personas que en sí mismas aportan optimismo, bienestar, comprensión, lucidez y armonía. Hay otras personas que vienen de zonas limbescas, que están aquí, y son neutras, no les afecta nada, no tienen interés por nada, parece que nada va con ellos, se limitan simplemente a ocupar un espacio y dejar que pase el tiempo. Así como hay otras personas que vienen aquí para sufrir y para hacer sufrir a otros, porque no es aquello de que la gente disfrute haciendo mal a los demás, no. En el fondo, la propia persona que incordia a los demás se siente también que está siendo incordiada, no por los demás, aunque así lo crea. Por ejemplo, hay algunas personas que le tienen miedo a la oscuridad o que le tienen miedo a algunas determinadas circunstancias, que se sienten desprotegidas. Recuerdo una persona que decía, es que yo no puedo vivir sola, yo no puedo dormir sola, porque me siento como que me están acechando pues fuerzas o entes o cosas, que hay monstruos o espíritus o lo que sea. A esta persona, cuando después se le da una circunstancia de un estatus que está por encima de otros, resulta que está haciendo lo que ella teme que le están haciendo. Cuando ve a un niño pequeño, cuando ve a alguien más o menos en una actitud inocente, pues hace gestos, hace muecas para asustarlo, para provocarle esa reacción a través del miedo, del impacto del miedo. Es normal entonces que eso le venga rebotado a ella. Creen que están jugando, haciendo burlas, amenazando. Resulta que cuando están solas, ellas mismas les viene de rebote esta sensación de acoso, de estar ahí como acechando, poniéndoles como miedo. Muy normal que personas que tienen miedo a cosas luego son las primeras que hacen tonos burlescos y tonos para asustar a los niños o para asustar a gente que tiene una actitud inocente. Hay mucha casuística, es decir, esto podría estar ampliando, pero lo dejo de forma genérica. Un día que nos hallábamos realizando un círculo de recepción y distribución de energía armónica, cuando comprobamos que por encima de nosotros también se estaban realizando estos círculos de energía por seres de luz desde otros planos, que como si hubiéramos tocado un resorte, invitamos a su cooperación. Exploramos el efecto que producía nuestra acción y comprobamos que sin tener contacto alguno con otras personas o grupos, las había y realizaban una función similar en aquel mismo momento, pero en otro lugar físico, en otro lugar del planeta. Esto suele suceder continuamente, sin necesidad de quedar previamente con nadie. Satisface comprobar que otras personas comparten el proceso de ese despertar e iluminación interior, sin estar directamente relacionados los unos con los otros. Estamos conectados por unos hilos invisibles, por nuestras propias afinidades. Mucha es la casuística experimentada en este sentido, de interconexiones y sincronicidades, tanto sea físicas como interdimensionales. Los maestros ya están en el mundo físico. Lo han estado desde siempre, no es una cuestión reciente ni que lo marque la época actual por ser la más propicia. Son como una quinta columna. Siempre el cielo ha estado cerca. Siempre el reino de los cielos está pronto a acontecer. Ocurre que nos despertamos ligeramente y nos volvemos a dormir. Falsa alarma. Los maestros están ya en el mundo físico, es que están también dormidos. Están en ese estado durmiente, esperante. Es la ley. Si no existe una demanda, no puede haber una oferta. Por el contrario, si existe la demanda, enseguida viene alguien para satisfacer esa demanda. Los dioses, los bodhisattvas, los maestros, están aquí, continuamente jaleando a la humanidad, buscando ese anhelo de libertad, de ansia de amor, de conocimiento vivo, propagando esta demanda. Han sido y son la fuente de inspiración continua de la humanidad. Han guiado y están guiando a la humanidad hacia cotas más altas de conciencia. Están a la espera de producir una reacción en cadena
que consiga realizar un salto cualitativo en la evolución humana. El asunto no es creer o no creer, el asunto es cuándo y cómo. Todo parece indicar que están a punto de despertar. Es mucha la presión que están recibiendo desde todos los niveles. Para este despertar, los bodhisattvas ya no tienen santuarios concretos como antaño. Todo el planeta es el santuario. Los antiguos iniciados están en todas partes y tienen todas las condiciones, sean sociales, raciales, nacionales, de credos y no credos. Ellos fueron y serán los antiguos sabios, sean budistas, chamanes, yogis, sufíes, druidas, santos, etc. En definitiva, seres de conocimiento vivo, a la espera de ser despertados. El problema que existe para despertar son las actuales personalidades, desconocedoras de su potencial y de su realidad interior. Se comportan como seres vulgares y corrientes, cuando de hecho son seres excepcionales. Van como mendigos cuando son los señores, van de pedigüeños cuando son los donadores. Hay que ayudar a despertarlos y acompañarlos durante el proceso, para que no se asusten de sí mismos. El proceso se hace y se hará conjuntamente con guías y maestros interiores. No se trata de formar a maestros, que ya lo son. Se tienen que guiar ellos mismos. Ellos mismos ya son sus propios maestros. Solo tienen que hacer caso a su propia conciencia. Una vez despertado su poder, pueden ayudar a traer la energía necesaria para producir el cambio energético y colectivo, tanto a un nivel individual como de todos los seres que habitan el planeta y en la Tierra misma, pues la Tierra también acompaña en este proceso de mutación o ascensión. En el ciclo actual, las generaciones cambian más o menos cada 21 años. Esta generación es la encargada de la globalización, de proyectar el conocimiento físico y tecnológico hacia nuevos horizontes. Aquello que hasta poco simplemente intuían, harán posible percibir mundos sensibles y espacios interdimensionales. Será posible vivenciarlo en un futuro, no determinado por el tiempo, sino por la actitud de las gentes. Así hay dos frentes que se están abriendo. Uno es a través del tecnoconocimiento y otro es a través de la experimentación metafísica. Una vez el contacto esté realizado, los medios técnicos posiblemente serán trascendidos y empezará una fase de mutación y de apertura hacia facultades metafísicas. Será entonces cuando la humanidad entrará en un periodo de evolución real. La generación que ahora nace será la encargada de esa transición. Es importante que no tengan los perjuicios culturales de las pasadas épocas. Así sea, física y metafísicamente, se unirán sin dogmas, sin rigideces. Buscando el pragmatismo se abrirán hacia lo desconocido. Quizás algunos solo percibáis una visión teórica, una visión utópica, lanzada hacia la nada, pero da igual. Intentar mirar el contexto que se está produciendo. La personalidad puede ser el freno, cambiar, pero ¿hacia dónde? Es lo que se trata. Dependerá de la perspectiva que uno se sitúe. El cambio colectivo puede ser ya un proceso real, ello es debido a muchos factores. A nivel interior se percibe una gran cantidad de energía que favorece la mutación y el despertar interior de la conciencia. Hay una gran expectación y movimientos de seres interdimensionales, incluso de seres provenientes de otros lugares del universo acompañando y forzando y ayudando en este proceso. De momento, hasta ellos mismos están sorprendidos de cómo lo llevamos. Aunque algunos seres están impacientes por el cambio, preferirían la ruptura con los sistemas actuales. Respetan el proceso. Se observa de momento que la humanidad pudiera dirigirse a una transición menos cruenta de lo que se podía esperar. Hay muchos factores que están actuando y muchos frentes, mucha gente que irá despertando a los espacios interiores, a las multidimensiones. Tendrán que buscar ayudas objetivas y prácticas, no teologías, ni filosofías, ni tampoco remedios de las medicinas. Por eso los bodhisattvas son necesarios, para poder guiar esta transición desde el plano físico. Quizás algunos de los que escuchéis estas palabras penséis que una vez más es el mismo cuento, una expresión típica y tópica, una promesa redentora, idealista, ingenua, utópica, que tanto ha abundado a lo largo de los tiempos, que sólo puede servir como alimento a grupos marginales, a personas insatisfechas. Tenéis todo el derecho a creerlo. No se puede pretender convencer a nadie de nada que no sienta, que palpita en su interior. Es necesario ser práctico para objetivar la realidad,
pero hay que estar abierto a lo desconocido, ya que se nos marca un nuevo horizonte, una nueva meta a superar. Ser sinceros con vosotros mismos. Confía en tu intuición, en tu potencial interior. No perdáis el tiempo en bulimias intelectuales y especulativas. Hay que responsabilizarse de uno mismo, a partir de lo que se es, y proyectarnos hacia el infinito. Sea esto un llamamiento de ánimo y de rebeldía para aquellos que sufren, que notan que les falta algo, que no consiguen llenar ese hueco, que las cosas les parecen insípidas, que este mundo se les queda pequeño. Que se animen, que busquen en su interior, que no desfallezcan tampoco en su búsqueda externa, que piensen que no están solos, que hay muchos seres dispuestos, desde distintos niveles de la realidad, a ayudar en el proceso, que no caigan en el desánimo, y sobre todo, si sienten la llamada de su espíritu dentro de sí, que la viven y que no la dejen apegar. Es mucho lo que está en juego. La humanidad es apreciada en muchos lugares por ser un ejemplo de transformación y de lucha. Hace falta liberarse de estrecheces perceptivas, de miedos que siempre deforman la realidad. Buscad, porque hay salidas. Decían, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Sed tenaces, pacientes y tolerantes. La promesa está hecha y la realidad cercana. No hace falta creer, hay que ser tan solo práctico y honesto consigo mismo. Y sobre todo, aquellos que sientan la desesperación, que no desfallezcan. No hay que confundir la crisis de un bodhisattva que pudiera estar perdido y que añora su libertad real para su conciencia con una persona deprimida e insatisfecha por cuestiones materiales o afectivas, por problemas de salud, de carácter, o que busca saciar simplemente sus caprichos egoicos. Me he encontrado con personas que en otras vidas habían recorrido el camino interior. Ellos habían sido, tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales, personas que avivaban esa chispa de conciencia, esa iluminación. Algunas veces no tan solo se podía recuperar lo que eran las vidas pasadas, sino los espacios de entrevidas. Y en esos espacios de entrevidas pudimos encontrar los compañeros y los guías que habían tenido y que conocían de otras dimensiones y de otros tiempos. Ellos mismos fueron los que nos abrían los ojos diciendo que aquella persona que teníamos a nuestro lado era un bodhisattva. Un bodhisattva para muchos ya es ese ser equilibrado, ese ser liberado. Sin embargo, por cariño y comprensión hacia la humanidad, habían vuelto a la tierra a compartir este despertar colectivo. No será una cosa impuesta, tiene que ser una cosa demandada. Desde el interior, nuestras células se tienen que despertar, nuestra conciencia se tiene que abrir. Podría estar marcando muchos ejemplos, pero no es importante. Ahora, solo saber de que no es la primera vez que estamos sobre la tierra, y tan solo aquellos que han vivido en paz, en armonía, en comprensión, en expansión y en felicidad, sienten que les falta eso. Las próximas barreras que tendrá que superar la humanidad será el espejismo de un mundo material que se está deshaciendo, los recursos materiales se están perdiendo, la propia tierra, las plantas, los animales, el aire, el agua, todo está entrando en un proceso de degeneración. Es un llamamiento a estos seres, da igual cómo se les quiera llamar, son nombres que han recibido a lo largo del tiempo, simplemente seres semidespiertos que tienen que recordarse. ¿Por qué están aquí? No para acumular unos bienes, sino para satisfacer y llenar su alma. Nada más. Gracias por vuestra atención. Om Shanti. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula.
a nuestra un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento se abre una vez más la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.